Yo que lo que quería era dar de comer a los pingüinos del zoo. Me vine a biología. Yo que me había visto más de 100 veces la serie Érase una vez el cuerpo humano y la vida es así. Me vine a biología porque pensaba que esto estaba tirado, que esto estaba chupado, que en un pipa yo me licenciaría. Han pasado 4 años y sigo aquí estancado, por eso yo me cago en la biología. Me cago en la ADN, polimerasa 1, 2 y 3 y en el ciclo de Krebs. Me cago en el anamensis, en el afarensis, en el africanus y en el homo floresiensis también. Me cago en Pangea, me cago en Gondwana, me cago en la Eurasia y hasta en Pantalasa. Me cago en la deriva continental. Me cago en Rickettsia y en Streptococcus. Me cago en Bacillus anthracis, micromundo infernal. Me cago en Mendel, me cago en Chargaff, en Watson, en Crick, Besselson, en Stahl, en Hersey, en Chase, en Morgan, en Griffith, en Hardy, en Wember y en muchos más. Me cago en todos los epitelios, la glándula, vesículas, trabéculas, colúmela, la mácula, la cóclea, la ventana vestibular, en la membrana basilar, en la rapa timpánica. Me cago en post cosecha, sancochado, plantas muertas, en agua de grifo, milicú, destilada, salobre, somera, caliente, templada. Me cago en drosofila, melano, gaster, salvaje, mutante, sea sepia, sea black, sobredosis, tether, que sirva de ejemplo. Si cae en mis manos, será su final. Me cago en purinas, en pirimidinas, la replicación semiconservativa en el plásmido R, en el factor F, ligasa, helicasa, topoisomerasa. Me cago en matrices, en puntos de corte, puntos de equilibrio. No quiero integrar, me cago en funciones, en inecuaciones y en las derivadas, puto lo vital. Me cago en lactina, fastina, fibrina, fodrina, en la minimiosina, en la calmodulina, en la tricoyalina, en la epinemina, serina y en la queratina. Me cago en las mutaciones, en las deleciones, en la selección natural, cuellos de botella y en las migraciones. Me cago en Charles Darwin, Linneo y Lamarck, poríferos, nemátodos, encéstodos, plantígrados, mamíferos, rotíferos, también en gasterópodos, en fásmidos y cánidos, en quelicerados, en urocordados, en arácnidos. Me cago en la ecología, fisiología, organografía, inmunología, citología, en la histología, en la zoología, también en parasitología, como no en la microbiología, antropología, micología, fitopatología, en botánica, en bioquímica, en genética, en matracas, en física o química. Siempre me pasa igual, que estoy muteado. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y ahora pongo por aquí el chat. Vale. Pues nada, bienvenidos. Un día más, ya el último día, el último directo del curso y seguramente de vuestras vidas, probablemente. Así que, bueno, pues aprovechadlo. Va a ser como el tema es cortito y el tema es relativamente fácil, pues vamos a ir bastante rápido. Así que yo creo que enseguida acabaremos, salvo que tengáis muchas palabras y demás. Yo creo que va a estar bastante guay. Así que, Marina, no es normal que te salga la pantalla en negro. Es probablemente que sea de tu ordenador, de tu tele o algo. Leo, venga, te has ganado un timeout por listo. Venga, a ver si me sale. Venga. De momento, Leo, 5 minutillos al banquillo. Si luego espabilas, pues esperemos que no pongas tonterías en el chat. Hola a todos, chiquis. Vamos a esperar, como siempre, unos minutillos a que vaya entrando la gente y eso. Y nada. Y empezamos el tema. Ya sabéis que va a ir. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Empezaremos pues, a -20 más o menos. Pues yo creo que para a las 8:30 yo creo que lo tenemos. Fijaos, bueno, si tenéis muchas dudas, pues igual tardamos un poco más. Déjame ver qué tal se me ve de color, que igual tengo el color un poco cambiado. A ver, me falta más brillo. Igual un poco más de brillo. Un momentillo. A ver. No, más brillo. A ver, ¿así mejor? Yo creo que sí. Vale. Pues nada, ¿qué os contáis?
Que habéis empezado ya a estudiar. Supongo que no, que empezaréis entre hoy y mañana. Que pues no sé qué más contaros. He venido corriendo desde la academia. Ah, mira, ahí está mi hermano. Ya está él para banear. Ya tengo que banear yo. He baneado a un tal Leo de primero D. Le he baneado 5 minutos. Bueno, le he quiqueado 5 minutos. Si entra y la vuelve a liar, le echamos de continuo. Pero de momento un avisillo. Y nada, todavía no sabéis mi edad. Por cierto, Martín, que está haciendo el stream, no les digas ni cuántos años tienes tú, ni cuántos años tengo yo. ¿Vale? Que es un juego que tenemos, que el último día de curso les voy a poner un problema de matemáticas y lo van a tener que resolver y saldrá de mi edad, ¿vale? Así que si te preguntan en el chat, no contestes, ¿vale? Vale, o eso sí puedes contestarlo. Ni la edad de nadie, ¿vale, Martín? Solamente eso. Pero bueno, veo que lo has pillado al momento. Que, pues nada, ya sabéis, el tema de los ecosistemas es bastante relativamente sencillo, yo creo. Hay ciertos conceptos que hay que integrar y hay que entender bien, ciertas palabras, ciertas cuestiones, relaciones. Y ya sabéis, la idea es que los ejercicios van a ser como siempre, van a ser muy variados. Puede haber ejercicios de señalar, de dibujar, de entender, otros pues de teoría, otros un poco menos, algún verdadero o falso. Bueno, no lo sé porque todavía no he hecho el examen. Pero ya sabéis que se van a parecer mucho a los otros exámenes y se van a parecer mucho a los ejercicios que hemos ido haciendo durante el tema, como siempre, ¿vale? Nunca os voy a preguntar por nada que no hayamos dado o que no crea que no habéis llegado a entender en clase. Y... Y nada, bienvenidos todos a este último stream del año. Ya hay ganas, ya huele el verano. Así que nada, ya el viernes último examen y nos queda simplemente. Recordad que tenemos el viernes. Este no, este es el examen. El viernes siguiente tendremos la presentación del proyecto que hicisteis, de la especie del proyecto cine. Y el lunes siguiente, seguramente, sí iremos al laboratorio, tanto el C como el D, a hacer la disección de la trucha. Pero bueno, ya hablaremos esto más adelante, ¿vale? Y nada, no sé qué más. No sé qué más contaros. A ver. Vale. Está funcionando el chat, funcionan las alertas, funciona el micro bien. Pues, ¿qué hora es? Y 37 y 40 empezamos, ¿vale? Para dar 10 minutos de cortesía. Y no me he traído agua aquí, pero bueno. Pues luego voy a por ello si tengo sed. Así que. Eso. No sé qué más contaros. Espero que no tengáis muchos exámenes estos días. Que ya siempre estas fechas del curso siempre son igual. Siempre pasa igual, ¿eh? Siempre pues los profesores somos así de desastres y dejamos todo para el final y queremos dar lo máximo posible y llega el último día y lo dejamos para el último día. Pero bueno, con que no se os acumule mucho, espero que no sea muy complicado. Vale, Martín, pues un minuto cojo, relleno la botella de agua con el grifo y banea si alguien hace el bobo, ¿vale? Venga, ahora vengo. Vale, pues ya estoy aquí. No se puede contar nada hoy. Hoy en el stream no se va a contar nada de la edad. Lo he dicho, el último día os pongo un problema de matemáticas complicado y el que lo resuelve la saca, genial. Y si no lo saca nadie, también os lo digo. O sea que. ¿Qué es un golpe de remo? Pues, Ximena, pues con un remo de una barca te dan un golpe. Leo, no te han desbaneado. Es que a los 5 minutos, o sea, te he hecho un kick de 5 minutos. Si vuelves a hacer el bobuco con cosas que no tienen que ver con el stream, pues te baneamos para siempre. Así que espero que te portes bien. Vamos a confiar en ti. Martín, ya sabes, si la lía, fuera, que ya tiene un aviso. Pues, ¿qué hora es? Y 40. Pues nada, chicos, empezamos, que nos quiero tener aquí todo el rato dando vueltas. No es normal que lo veas negro, Leo. Así que recarga la página F5 o en el móvil, pues entra, cierra Twitch y vuelve a abrirlo.
¡Hala! Pues venga, uy, que se. Ahí está. Que se desenfoca. Pues nada, chiquis. Epa, 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 epa. Empezamos. Uy, me he equivocado de pantalla, no era esta, era esta. A ver, esta de aquí. Vale, pues estamos. Los de la. Repetimos, los de la pantalla en negro, pues puede ser fallo de Twitch perfectamente. Le dais a refrescar si estáis en el ordenador y si estáis en el móvil o en la tele, pues cerráis y volvéis a abrir el stream. Y en principio debería funcionar. Si por lo que sea el sistema persistiera, pues lo voy a resubir luego en 1 hora y pico, lo resubo a YouTube, o sea que no os preocupéis. Pregunta a Leo que por qué tan tarde el directo. Porque, como os comenté en clase, yo también doy clase en otros sitios, en otras cosas. Entonces, he estado dando clase ahora por la tarde pues de 4:30 hasta las 7 casi. Entonces, he tenido que ponerlo a las 7:30 porque no podía cancelar esa clase que doy a otros profes. Así que, ready, empezamos. Ecosistemas, tema de los ecosistemas, los grandes sistemas naturales. Ya sabéis que empezamos con las grandes preguntas, pero bueno, como vamos y queremos ir un poco rápido, nos las saltamos, ¿vale? Es el índice del tema en las partes que queremos que os queden muy claras. Pero bueno, vamos a ir al grano. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué grandes partes, componen un ecosistema, de qué es lo que forma un ecosistema, ¿vale? Y son 3 cosas. La primera de todas, vamos a decir que es la parte que está formada por lo que no son seres vivos, que llamamos biotopo, ¿vale? El biotopo es lo que conocemos como el medio físico y es el conjunto de elementos no vivos que conforman un ecosistema. ¿Esto qué puede ser? Pues puede ser las rocas, lógicamente la geosfera, puede ser la atmósfera, es decir, la temperatura ambiental, la humedad, la lluvia, el viento, ¿vale? Y todos aquellos elementos que no estén del medio físico, que no estén vivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los... Bueno, voy a dejar... Una cosa que me pasa mucho cuando hago Twitch es que en mi casa pego unos gritos de la leche. Porque creo que estoy en clase explicándoslo a vosotros y hablo muy alto. Y luego me quedo sin voz, yo solo aquí en casa como un tonto, teniendo un micrófono. Pues lo que voy a hacer es acercarme más al micrófono y hablar un poco más bajo, ¿vale? Que si no, luego no hay quien... Que ya es esta ya la tercera clase que doy hoy. Así que nada, porque voy a empalmar el instituto, la academia y ahora esto. Vamos allá, que me enrollo y digo tonterías. El biotopo, la parte del medio físico, la parte que no incluye a los seres vivos. ¿Quién entonces es la otra parte del ecosistema que no es el biotopo? Pues precisamente los seres vivos. ¿Cómo llamamos la palabra técnica en términos ecológicos para referirnos a la parte viva de un ecosistema, a los seres vivos? Lo llamamos biocenosis, ¿vale? Así que resumiendo, el ecosistema se compone, por un lado, del biotopo, que es el medio físico, por otro lado, de la biocenosis, que son los seres vivos, y hemos dicho que eran 3 cosas. Nos queda una cosa más. ¿Qué es esa cosa más? Pues las relaciones entre todos ellos. Es decir, las relaciones entre los seres vivos, las relaciones de los seres vivos con el medio físico, o sea, entre biotopo y biocenosis, pero luego también las relaciones entre biotopo-biocenosis, pero también entre biotopo y biotopo, ¿vale? Pues por ejemplo, cómo afecta la temperatura a las lluvias, o cómo afecta la humedad a las lluvias, o la humedad a la erosión de las rocas, ¿vale? Entonces, insisto, una vez más, 3 cositas que componen el ecosistema. El biotopo, que es el medio físico, la biocenosis, que son el conjunto de los seres vivos de un ecosistema, y por último, las relaciones entre todos ellos. Bien, definido claramente los componentes del ecosistema, pasamos ahora a fijarnos en los seres vivos de manera más específica. Vamos a ir analizando un ecosistema de menos a más, ¿vale? Mirad, de menos a más. Si yo me imagino un único representante de una sola especie, eso se llama, lo conocemos como individuo, ¿vale? Pues en este caso un ratón. O en clase, ¿os acordáis que poníamos el ejemplo de que vosotros, en clase, imaginad que fuésemos el ecosistema de clase? Pues cada uno de vosotros erais un individuo de la especie alumno, ¿vale? Perfecto. Pero claro, no solamente hay un alumno en clase, no solamente hay un ratón en un bosque, hay muchos ratones en un bosque. Pues al conjunto de ratones o al conjunto de individuos de una misma especie que viven en un lugar, en un hábitat o en un ecosistema, lo llamamos como población. En ese ejemplo que dimos en clase, pues si cada uno de vosotros erais un individuo de la especie alumno, ¿cómo se llamaría al conjunto de alumnos de la clase? Efectivamente, población. ¿Vale? ¿Qué tenemos por encima? Pues decíamos que, claro, en un bosque no solamente viven ratones.
en una clase no solamente está la especie alumno, ¿qué también hay? Pues hay una especie profesor, habrá pues en el ambiente habrá virus, que ya sabéis que a veces serán seres vivos o no, depende de quién preguntaseis. Habrá bacterias, habrá hongos, habrá mohos, que se quedan hongos, habrá algún mosquito, alguna arañuca por allí dando vueltas. Pues todo eso son individuos de especies diferentes. Entonces, ¿cómo se llama al conjunto de poblaciones diferentes que coexisten en un mismo ecosistema? Se llama comunidad, ¿vale? Que como veis aquí es el conjunto de todas las especies que viven en un lugar. Como he dicho, en la clase había alumnos, pero también había profesor, había arañas, yo qué sé. Pues en un bosque habrá ratones, pero también habrá serpientes, habrá arbustos, habrá plantas. Es que también pasa una cosa, muchas veces pensamos en seres vivos y pensamos en animales, pero eso no es así. O sea, un ser vivo puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un protoctista o puede ser un hongo, ¿vale? O un monera, o una bacteria, o una arquea, ¿vale? Entonces, que también hay que romper con esa mentalidad de decir, vale, ser vivo, animal. No, no, no. Cualquier cosa que se considere ser vivo, pues está dentro de esta biocenosis, de esta comunidad. Y lo que os decía en clase, que el comunidad, en realidad, como es el conjunto de todas las especies que viven en un lugar, también lo podemos definir como biocenosis. Comunidad es sinónimo de biocenosis, ¿vale? Bien. Y por último, ¿cómo llamamos entonces al conjunto de o sea, a la comunidad, al conjunto de seres vivos más el medio físico más las relaciones? Ya lo hemos visto, es el ecosistema. Es decir, los seres vivos, el biotopo y las relaciones que existen entre ellos. ¿Sí? ¿Os ha quedado un poco la escalera de más específico de un individuo a todo el conjunto del ecosistema? Bien. Y os preguntaba en clase, bueno, y esto era un poco para recapitular, ¿vale? Lo repetimos. El ecosistema se compone de biocenosis, es decir, el conjunto de seres vivos, se compone del biotopo, que es el medio físico, y por último, las relaciones entre todos ellos. Tanto entre seres vivos y biotopo, es decir, entre biocenosis y biotopo, pero también pueden ser relaciones de seres vivos entre ellos, que sería relaciones entre la biocenosis y la biocenosis, o relaciones entre el biotopo y el biotopo, ¿vale? Todo el tipo de relaciones está aquí tenido en cuenta. Bien, y decíamos en clase también que los ecosistemas, pues podíamos considerarlos de tamaños muy diferentes. O sea, un ecosistema puede ser tan pequeño, pues como una charca, como un charco, como un tronco de un árbol, de un bosque. Pero claro, luego podemos ir subiendo en tamaño hasta, por ejemplo, una isla, un bosque, el propio océano, o incluso a nivel planetario. Nuestro planeta no es más que la geosfera, o sea, el planeta rocoso, el biotopo, con una atmósfera, con una hidrosfera, que es parte del biotopo, con temperatura, con humedad, con salinidad, temperatura, en el que en esa esfera de roca, bueno, esfera, casi esfera geoide, vivimos los seres vivos, la biocenosis. Entonces, el propio planeta entero podemos considerarlo como un ecosistema entero. ¿Cómo llamamos a ese gran ecosistema formado por todo el planeta? Pues aquí lo tenéis, la ecosfera, ¿vale? Y acordaos, la ecosfera, que es el ecosistema formado por todo el planeta, es decir, la biocenosis del planeta, el biotopo que forma el planeta, se compone, como hemos dicho 1.000 millones de veces ya a lo largo de este curso, que estaréis cansados de ver este gráfico, de geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera, ¿vale? Geosfera, atmósfera, hidrosfera son el biotopo y la biosfera son la biocenosis. Bien, no insisto más, ¿vale? Así que repito, la ecosfera es el conjunto o de todos los ecosistemas de nuestro planeta, o, por así decirlo, el ecosistema formado por todo el planeta. Y como hemos dicho, son las 4 grandes esferas del planeta. Pregunta no a que si esto entra, pues sí, sí, y es lógico y tampoco es muy difícil, ¿vale? Bien, seguimos. Y hablamos ahora, vale, muy bien, un ecosistema, ok, me estás hablando de ecosistemas, del ecosistema de la clase, un ecosistema de un bosque, pero ¿dónde empieza un ecosistema y dónde acaba otro? Bueno, esto en realidad no es del todo exacto, hay límites bastante difusos y podemos siempre definir ecosistemas de manera muy global o ser más específicos, pero cuando hay ecosistemas claramente marcados y diferenciados entre sí, tienen unos límites que tienen unos nombres, que vamos a verlos ahora, ¿vale? Voy a beber agua para refrescar un poco la garganta. Muy bien. Pues imaginaos un ecosistema. Bueno, ya se ha puesto todo.
No se está viendo, mirad. Este ecosistema, ¿vale? Tenemos a la izquierda el ecosistema bosque, aquí lo tenemos, y a la derecha tenemos el ecosistema pradera. Pero si os fijáis, lógicamente tú cuando vas por ahí, tú no pasas directamente de un ecosistema a otro, no dices, ya estoy, he pasado justo de bosque a desierto. No es como el Minecraft, que sí que es ¡pum! No. Aquí en la realidad es mucho más compleja. Hay como una especie de transición, una especie de gradiente. ¿Vale? Entonces, ese gradiente, esa zona de transición, es lo que conocemos con la palabra ecotono. El ecotono no es más que una zona de transición entre dos ecosistemas. ¿Vale? ¿Y por qué es importante el término de ecotono? Pues porque lo veíamos en clase. Imaginaos que en el ecosistema bosque solo puede vivir un pájaro. Un pájaro que solo puede vivir donde hay árboles. Entonces, solo podrá vivir en el ecosistema bosque. En cambio, imaginaos que aquí en esta pradera solo puede vivir un ratón, porque su nicho ecológico solo permite que viva un ratón. Entonces os decía, ¿cuántas especies viven en el ecosistema 1? Y me diréis, espero que me digáis, una es simplemente la especie pájaro o la especie ave, que solo puede vivir en ese ecosistema. ¿Cuál es la biodiversidad? O sea, ¿qué número de especies viven en la pradera? Pues una, que en este caso era el ratón, hemos dicho. ¿Vale? Pero os pregunto, ¿y en el ecotono? Fijaos, como el ecotono es una zona de transición entre ambos ecosistemas, tendrá características de ambos ecosistemas. Si os fijáis, tiene pradera, pero también tiene algún arbolito ese ecotono. ¿Podrá vivir el pájaro? Sí, porque hay árboles. ¿Podrá vivir el ratón? Sí, porque hay pradera. Entonces, en el ecotono ocurre una cosa, que es que como se están poniendo en contexto las dos condiciones de ambos ecosistemas, esto permite que vivan organismos de un ecosistema y de otro. Entonces, por eso es por lo que decimos que en los ecotonos tienen una gran biodiversidad, porque cuentan con características de ambos ecosistemas. Y acordaos en clase, os ponía el ejemplo de la puerta. Decíamos, mirad, este es el ecosistema de nuestra clase, en la que hay alumnos de, por ejemplo, primero D o de primero C, me da igual. Y en el ecosistema clase hace calor, hay humedad, porque bueno, somos una clase, esté todo el rato desprendiendo calor, hace calor y huele mal. Y os decía, pero fijaos, y abría la puerta y me salía al pasillo. Y decimos, ahora estoy en el ecosistema pasillo. ¿Qué pasa en el ecosistema pasillo? Pues que hay menos ruido, hace más fresquito, está más ventilado, ¿vale? Entonces tenemos dos ecosistemas. ¿Y cuál era esa zona media entre el ecosistema clase y el ecosistema pasillo? Pues era lo que llamábamos el ecotono, que era justo debajo de la puerta. ¿Por qué? Porque ahí tengo características de ambos ecosistemas. Tengo parte del calor de la clase, pero también tengo parte del frescor del pasillo, ¿vale? O parte de la humedad de la clase y parte de la sequedad del pasillo. O también os decía, ¿quién vive en el ecosistema clase de primero D, por ejemplo? Pues alumnos de primero D. ¿Quién vive en el pasillo? Pues alumnos de otras clases. ¿Qué ocurre en la puerta en los cambios de hora? Pues que hay alumnos de las dos clases, ¿vale? Hay más biodiversidad debajo de esa puerta, hay más biodiversidad en el ecotono. Y eso es un poco la explicación, un poco así más de andar por casa, ¿vale? Pero la definición real es esta y la explicación real es la que os he contado al principio. Lo otro es un ejemplo para que os acordéis. Bien. Y llegamos a algo que es complicado de entender, y lo entiendo porque es complicado de entender, me ha costado, en su día me costó entenderlo también a mí, pues entiendo que os cuesta a vosotros, que es la diferencia que hay entre hábitat y nicho ecológico. Primero vamos a hablar simplemente del hábitat. ¿Qué es el hábitat? Muy fácil, es la zona, simplemente la zona o el área física donde vive una especie determinada. Por ejemplo, yo qué sé, pues el pájaro que hablábamos antes, pues ese pájaro solo podría vivir en su hábitat, era su bosque. Fuera de ese bosque no hay ese pájaro. Vale, ¿cuál es mi hábitat? Pues mi hábitat será, pues Cantabria, o yo qué sé, o Santander, o me voy para allá algún día, voy a tomar algo a Bezana, para arriba y para abajo, un poco la zona donde tú vives. Esa es el área física. Eso es el área. El área. El hábitat. Entonces, si eso es el hábitat, ¿qué es el nicho ecológico? Pues el nicho ecológico es un concepto algo más grande, algo más complejo, algo mayor, que habla de. Aquí os he puesto la función realizada por el ser vivo en un ecosistema. Pero, en mi opinión, es el conjunto de todas las necesidades de un determinado organismo, ¿vale? Desde dónde vive, es decir, desde el hábitat, hasta pues qué come, cómo se ha adaptado a ese territorio, cómo se relaciona con otras especies, ¿vale?
Entonces, muy importante que identifiquéis nicho ecológico, por un lado, que es todo lo que le rodea, las características externas del ecosistema que afectan a ese organismo determinado, frente al hábitat, que es solo la zona donde vive. Y es muy importante porque esta frase se tiene que dar grabada a fuego. ¿Se puede compartir hábitat? Es decir, ¿yo puedo vivir en Santander con más personas? Pues sí. ¿O puedo vivir en mi piso con más personas? Pues sí. ¿Puede un pájaro vivir con otros pájaros en el bosque? Sí. ¿Puede vivir un pájaro vivir con un lagarto en el bosque? Sí. Entonces, pueden compartir hábitat. ¿Qué es lo que no pueden compartir? El nicho ecológico. Nunca dos especies diferentes pueden compartir nicho ecológico. ¿Por qué? Porque, narices, si tenemos todos lo mismo, si todos hacemos lo mismo, si nos alimentamos de lo mismo, vivimos en el mismo lugar, si tenemos las mismas adaptaciones, nos relacionamos de la misma forma, al final vamos a acabar compitiendo y una de las dos especies va a desplazar a la otra. ¿Vale? Y os ponía también aquí, como veis, un ejemplo. Fijaos la sabana africana. En la sabana africana podemos tener ñus, cebras y antílopes. Los ñus, las cebras y los antílopes, sí, lo estaba diciendo mal. ¿Comparten el mismo hábitat? ¿Viven en la misma zona? Sí. ¿Qué zona? La sabana africana. Luego veremos que es un bioma. Pero, ¿tendrán el mismo nicho ecológico ñus, cebras de antílopes? No. No, porque hemos dicho que no se puede compartir. Entonces, ¿pueden ellos comer lo mismo? ¿Pueden alimentarse de lo mismo? ¿Pueden estar en el mismo lugar? ¿Pueden hacer lo mismo exactamente lo mismo? No. Porque entonces, de las tres especies, dos se morirían y solamente quedaría una. ¿Qué es lo que les ocurre? Pues, por ejemplo, que el ñu, el de la izquierda, se ha especializado en comer, pues yo qué sé, arbustos. La cebra se ha especializado en comer hierba. Igual el antílope se ha especializado en comer hojas de las ramas altas de los árboles. Entonces, así, al ser los tres diferentes, no comparten nicho ecológico y pueden sobrevivir. Muy bien. Espero que os haya quedado claro porque es un concepto un poquitín complicadillo. Entonces, vamos a ver ahora un poco de qué depende de un ecosistema. ¿Qué hace que un ecosistema sea de una manera, sea de otra, funcione de un lado, funcione de otro? Y entonces, sabemos que depende, bueno, voy a decir cuatro, no, de dos grandes factores. ¿Qué dos grandes factores va a depender ese ecosistema? Pues muy fácil. Los factores que tienen que ver con la vida, con los seres vivos, que son los factores, aquí a la derecha, bióticos, y los factores que solo tienen que ver con el medio físico, que son los factores abióticos. ¿Vale? ¿Quiénes son los abióticos? Pues las características del biotopo, las características del medio físico. Pues la luz, temperatura, salinidad, presión, ¿vale? Humedad. ¿Quiénes son los factores bióticos? Pues todo lo que tenga que ver con las propias relaciones de los seres vivos, es decir, las relaciones entre los miembros de la biocenosis. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Primero vamos a enfocarnos en los de la izquierda, ¿vale? En estos, en los factores abióticos. ¿Qué es un factor abiótico? Hemos dicho que es cualquier característica del biotopo, cualquier característica del medio físico, ¿vale? Pues es cualquier cosa, temperatura, humedad, cualquier cosa que no esté viva que te pueda afectar a ti como ser vivo o pueda afectar al propio ecosistema. Sí. Y esto es importante porque también tenéis que entender que nosotros y los seres vivos y los ecosistemas no funcionan en todas las condiciones, no funcionan bajo todos los factores abióticos. Por ejemplo, os lo decía, ¿nosotros humanos podemos vivir a menos 50 grados de centígrados? Pues la respuesta es no, si no tenemos adaptaciones, ¿vale? No podemos vivir a esas temperaturas. ¿Puede un gorrión vivir a una temperatura dentro de un volcán a, iba a decir, casi miles de grados? Pues no, es imposible, no puede vivir, no está adaptado. Entonces, no podemos vivir en cualquier factor abiótico. Estamos en un rango de valores. Muy bien, pues eso le pasa a todos los seres vivos. Les pasa que cada especie solo podemos sobrevivir en lo que llamamos intervalo de tolerancia. Eso es, un intervalo de tolerancia son todos aquellos valores de ese factor abiótico, pues valores de temperatura, valores de humedad, valores de, de salinidad, en los que yo puedo vivir. Por encima y por debajo de esos valores, no voy a vivir por los seres humanos, pues yo qué sé, me lo invento. Por encima de 50 grados, los seres humanos no podemos vivir.
Por debajo de menos 20 grados, los humanos no podemos vivir. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro intervalo de tolerancia? Pues desde menos 20 hasta 50. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora con una gráfica, fijaos. Bueno, ¿y qué es lo que delimita qué está en los extremos de ese intervalo de tolerancia? A partir de cuál lo cruzo y ya no puedo vivir. Pues eso se llaman, como veis aquí, los límites de tolerancia. ¿Vale? Fijaos, si yo en una gráfica represento en el eje X el factor abiótico, pues yo que sé, la humedad, por ejemplo, la temperatura, lo pongo, como es una gráfica, de menos a más, ¿vale? Y en el eje vertical lo que hago es represento el número de individuos, ¿vale? El efectivo de la población. Si os fijáis, habitualmente sale una gráfica de este tipo, ¿vale? Una gráfica habitualmente simétrica, que tiene una zona en la que hay como mucho crecimiento, hay muchos individuos, y una zona en la que por los lados cada vez hay menos. Entonces, ¿esto qué significa? Para que lo entendáis de una manera no matemática. Si yo pongo ahí ratones, si os fijáis, en la zona que más individuos hay, habrá más ratones. Y si me voy yendo ya hacia los extremos, hay cada vez menos ratones. Pues esta zona donde los ratones viven y viven mucho se llama el intervalo de tolerancia. ¿Vale? Un intervalo de tolerancia. Y a partir, bueno, y para no adelantarme, si veis, hay un punto, ¿veis que aquí hay un punto donde hay el mayor número de ratones? Bien, eso se llama el punto óptimo, el óptimo para esa especie. ¿Vale? Acordaos que de esto hicimos un ejercicio. Pero si os fijáis, llega un punto en el que si vamos tanto para abajo como para arriba, deja de haber ratones, dejan de vivir los ratones. ¿Por qué? Porque no pueden, porque están fuera, como veis ahí, de su intervalo de tolerancia. Y de la que nos acercamos a ese intervalo de tolerancia hay una zona en la que cada vez hay menos, que ya hay pocos individuos. Lógicamente, porque si tú te acercas a tu límite, a ver, pensadlo así, yo puedo vivir igual de menos 20 a 50, pero ¿me gusta a mí vivir a 40, 45, 49? Pues no, a mí por lo menos no. Entonces ya es algo que voy a intentar evitar, ¿vale? Porque no me conviene. A mí me encanta estar, pues ahora, como estos días, a 15 graditos, tal, fresquito por la noche y por el día genial, ¿vale? Pero no querría vivir cerca de mi límite de tolerancia. Por eso hay pocos individuos en esas zonas, ¿vale? Y llega un punto, que es justo esas barras verticales que acabo de pintar, que se llaman, como su nombre indica, que llegamos al límite de mi intervalo de tolerancia, al límite donde yo puedo vivir, o una especie puede vivir, y es a partir de ahí cuando ya no vive esa especie. Eso recordad que se llaman los límites de tolerancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la zona, tanto para abajo del límite izquierdo como para arriba del límite derecho, en esa zona no puede vivir nadie, ¿vale? Porque está fuera de su intervalo de tolerancia, ¿vale? Bien, espero que haya quedado claro. Esta gráfica la vamos a volver a ver antes, vamos a volverla a ver después en las adaptaciones. Bueno, de hecho la veremos enseguida y lo entenderéis un poco mejor. De hecho, hemos hecho un ejercicio respecto a esto. Vale. Bien. Entonces, y ya lo último de los factores abióticos, así gráficamente, es que las gráficas pueden ser así como muy anchotas, son anchas, que implican que viven en un rango muy grande, ¿vale? Si los fijáis, viven en un rango muy ancho de valores. Por ejemplo, uy, que me lo cargo. Vale, puede vivir en un rango muy ancho de valores. Fijaos aquí, esta especie puede vivir de en torno a los 50 y tantos hasta los 90. Esas especies que tienen un rango muy ancho de valores, muy grande de valores, que pueden vivir en temperaturas, en este caso, bueno, o en valores de factor abiótico muy variados, muy dispares, se llaman especies eurioicas o organismos eurioicos, ¿vale? Eurioicos, que es una zona óptima, amplia, que pueden vivir en muchas condiciones. Y decimos que están poco condicionados por ese factor. Pero fijaos, hablábamos de que ese rango es ancho, ese rango se amplía mucho. Pero fijaos qué lo que está ocurriendo ahora. Fijaos qué ocurre. Antes era ancho, que podía vivir desde 50 y tantos hasta 80 y tantos, pero ¿qué pasa ahora? Es muy estrechita esa gráfica. Pueden vivir solamente de 65 a 75, ¿lo veis? Entonces, de un gran intervalo en el que podían vivir a muchas temperaturas, por ejemplo, ahora solo pueden vivir en unas pocas. Pues si los que podían vivir en muchas temperaturas se llamaban eurioicos, los que pueden vivir solamente en muy pocas temperaturas y están, por lo tanto, muy condicionados por este factor,
se llaman estenoicos, ¿vale? Eurioicos, anchos, estenoicos, estrechos. Euri, ancho, esteno, estrecho, ¿vale? Pueden vivir en rangos poquitos, poquito rango de crecimiento, ¿vale? Bien, espero que haya quedado más o menos claro. ¿Por qué? Pues porque hicimos un ejercicio relacionado con esto, si os acordáis, que lo hemos hecho hace poco en clase. Os dije que mirad la distribución respecto a la humedad de estos dos cactus, del cactus plano de la izquierda y del cactus esférico de la derecha, y os pedía que me caracterizarais quién era euri y quién era estenoico. Y os decía que, claro, el plano, este de aquí que llamamos plano, tiene rangos mucho mayores, ¿vale? Entonces es un organismo eurioico. En cambio, la bolita, ¿cómo se llama? El cactus que es esférico, sus rangos de valores van 70 a 80, es mucho más pequeño. Entonces es un organismo estenoico, ¿vale? También, si os acordáis en el ejercicio, os pedía también cuáles eran los límites de tolerancia, que como vemos aquí, el plano pues es donde deja de vivir, por en torno a unos 50 y pocos, hasta los 85. Y en cambio el esférico, su límite sería pues de 67 o así, hasta 80 grados, ¿vale? También os preguntaba cuál es la humedad óptima. Uy, ¿qué me paso? La humedad óptima pues va a ser la humedad a la que mejor crezcan. ¿Cuál es la humedad a la que mejor crecen? Pues este será este, más o menos, pues en torno a 65, y este más o menos, pues en torno a 75. 75, ¿eh? ¿Lo veis? Ah, y luego os hacía la típica pregunta. ¿Estará vivo a 70% de humedad? Pues me voy a 70%. ¿Hay aquí cactus verdes oscuros, esféricos? Sí, pues puede vivir. ¿Hay aquí verdes claritos, cactus planos? Sí, pues los dos a 70 viven, ¿vale? Porque veo que están dentro de los límites de tolerancia. A 60 grados, perdón, a 60% de humedad viven los dos, pues me va a 60, y si me fijo, solamente está viviendo el verde clarito, solamente está viviendo el cactus plano. El otro está ya fuera de su intervalo de tolerancia y por lo tanto no está vivo. Y ya finalmente, al 90% de humedad, ¿están vivos estos? Pues ninguno de los dos. Aquí en 90% de humedad no hay ninguno vivo. ¿Vale? Pues, y recordad, esto que lo hemos aplicado para la humedad puede aplicarse para cualquier factor abiótico. Lo vamos a ver ahora. Para la luz, para la temperatura, para la humedad, para la salinidad, para yo qué sé, para muchas cosas. ¿Vale? Bien. Pues visto esto, seguimos avanzando. Bien. Bebo agua y seguimos. Vale. Pues tenemos. Aquí os he puesto los cinco de los principales factores abióticos que podemos considerar, que son la temperatura, la humedad, la luz, la salinidad y la presión. ¿Vale? Son 5 factores abióticos que habitualmente afectan a los seres vivos de un ecosistema y al propio ecosistema entre sí, ¿vale? Son características del medio físico que afectan al ecosistema. Muy bien. ¿Qué es lo...? Ya está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que, claro, os decía en clase, vosotros, el ser humano decíamos que podía vivir desde menos 20 o ponte, o desde 0 hasta 50 grados. ¿Hay humanos viviendo en la Antártida? Pues bueno, viviendo no están allí de expedición. O bueno, por ejemplo, hay ciudades en Rusia que habitualmente en invierno alcanzan temperaturas, por ejemplo, de menos 70 grados. Eso claramente está fuera del intervalo de tolerancia de un ser humano respecto a la temperatura. Está fuera de su rango de temperaturas para poder vivir. ¿Por qué un ser humano es capaz de sobrevivir a temperaturas por debajo de su intervalo de tolerancia, por debajo del límite inferior de tolerancia? Pues porque los humanos hemos desarrollado características, hemos desarrollado tecnologías que nos permiten vivir más allá de nuestro intervalo de tolerancia habitual. Pues yo que sé, hemos diseñado ropa para protegernos. Tenemos pelo para protegernos como buenos mamíferos. Hemos inventado la calefacción, ¿vale? Entonces, eso que los humanos y todos los seres vivos a lo largo de la evolución les permiten, pues, sobrepasar esos límites de tolerancia, se llaman, que lo tenéis aquí, adaptaciones, ¿vale? Son una serie de modificaciones que nos permiten adaptarnos, bueno, nos permiten
pues ampliar nuestro intervalo de tolerancia a zonas que antes no podíamos tener, que no podíamos colonizar, ¿vale? Esas son las adaptaciones. Y aquí os pongo pues ejemplos de cómo son esas adaptaciones. Acordaos que respecto a la temperatura, que lo vimos en el tema de los animales, del reino animal, había animales que eran homeotermos y animales que eran poiquilotermos, ¿vale? Que podían o no podían regular su temperatura para adaptarse a esta humedad, a esta temperatura, perdón. Tenemos también la humedad, es decir, hay plantas como los cactus que, como viven en zonas desérticas o en zonas mucho más secas, tienen que evitar a toda costa perder agua, porque hay muy poca humedad. ¿Cómo lo hacen? Pues transforman sus hojas en espinas, reduciendo el tamaño de la hoja. O, por ejemplo, los insectos, que tienen esa cutícula impermeable para evitar la pérdida de agua. ¿Qué más factores abióticos hay? Pues la luz, por ejemplo. Pues la luz que te puede afectar desde la fotosíntesis pues a la caza. Por ejemplo, os contaba el ejemplo de que en los bosques aquí cántabros, aquí en Cantabria hay grandes, si vais al monte con vuestra familia o ya cuando seáis más mayores, vais a ver que, pues por ejemplo, hay bosques que son de hayas, que lo veremos más adelante, de Fagus silvatica. Los bosques de hayas son muy tupidos, son bosques que tienen troncos muy gordos y tapan completamente la luz. Entonces, al tapar completamente la luz, toda la luz, que es su forma de elaborar comida a partir de la fotosíntesis, que ya lo sabéis, no deja la luz a todo lo que hay por debajo. Son bosques súper sombríos. Y habitualmente no hay casi ni arbustos porque no tienen luz, porque las hayas se la están tapando, se lo están tapando. Pues, ¿qué suele haber en los bosques de hayas? ¿Qué es una de las pocas especies que puede crecer en los bosques de hayas? Pues aquí lo tenéis, el acebo, el Ilex aquifolium. ¿Qué hace el acebo? Pues claro, el acebo dices, joder, está debajo de todos esos hayas. ¿Cómo es probable, cómo es posible que ese acebo pueda vivir debajo de todos los hayas que le tapan la luz? Porque ha hecho una adaptación al factor abiótico luz en el que sus hojas tienen mucho más clorofila o sus procesos fotosintéticos son mucho más eficientes que lo habitual. Entonces, aunque le llegue poca luz, esa poca luz que le llega, es capaz de procesarla para poder vivir, ¿vale? Y por eso muchas veces debajo de los hayedos hay mucho acebo. Perdón, debajo de los... Sí, lo he dicho bien. En los bosques, en los hayedos, hay mucho acebo, porque son los únicos o de las pocas especies capaces de conseguir la poca luz que dejan pasar los hayas, ¿vale? Aquí tenéis el acebo y su nombre científico, acordaos siempre en cursiva, porque está en latín, Ilex aquifolium. Pero luego también podemos pensar en los animales. Tenemos aquí, por ejemplo, un mochuelo o un búho. ¿Cuándo caza el búho? Por la noche. ¿Vosotros podéis ver muy bien por la noche? Pues no, si no tuviéramos farolas. ¿El búho tiene farolas para cazar? Pues no. ¿Qué tendrá que hacer? Pues adaptarse a esa oscuridad, adaptarse a esa falta de luz, a ese factor abiótico luz. ¿Qué es lo que hace? Pues han desarrollado ojos más grandes, con pupilas más dilatadas, para que capturar mucho más luz mientras cazan por la noche, que es su medio de vida. Luego tendríamos también, pues, el tema de la presión, ¿vale? La presión atmosférica de los peces que viven o presión hidrostática, peces que viven en el fondo marino, o pues el hecho de que las aves, por necesitar más metabolismo, necesiten un corazón más grande y demás. O por ejemplo la salinidad. Ya sabéis que hay animales de agua dulce, peces de agua dulce y peces de agua salada. Pero hay algunos peces que tienen la capacidad, que se han adaptado a vivir y se pueden adaptar simultáneamente a vivir en ambos medios. Como por ejemplo son los salmones, cuando ya vuelven por el océano a remontar los ríos para desovar y acabar el ciclo reproductivo, o las propias anguilas, que hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Y esos se adecúan al factor abiótico salinidad, ¿vale? Que son las sales disueltas. Y preguntáis por ahí que si hay que saber de los factores abióticos. Pues, hombre, lo que hay que saber es pues, cuáles son los 5 principales factores abióticos, que son factores que dependen del medio físico, no de los seres vivos, pero que sí que afectan a los seres vivos. Y la forma que tienen los seres vivos de adaptarse, bueno, de trabajar y de mejorar y poder vivir mejor en ciertos valores de esos factores abióticos, que son estos 5, son las adaptaciones, ¿vale? Pregunta Alonso que si lo de la temperatura era -2 o -20. No pasa nada, es un rango, no es exacto, no te preocupes. Eso no os lo voy a preguntar, no es del todo relevante, ¿vale? No es importante, no os preocupéis. Bien. Y vamos, claro,
veníamos de aquí, bueno, no voy a ir hasta arriba, veníamos de hablar de lo que afectaba al ecosistema, que eran los factores abióticos, luz, temperatura, humedad, el medio físico. Vamos ahora con las relaciones que afectan al ecosistema entre sí, mm, relacionados con los seres vivos. ¿Quiénes son estos? Pues son las relaciones bióticas. Las he explicado en clase, las voy a volver a explicar ahora, pero recordad que grabé hace tiempo, bastante tiempo, un vídeo en el que las explicaba más detenidamente y que si queréis podéis verlo, lo tenéis en el Classroom y de hecho hicimos un ejercicio. Os mandé a leerlo en casa y lo hicimos ejercicio aquí en clase, ¿vale? Y hablamos de estas factores abióticos que son las relaciones bióticas, ¿vale? A ver. Y lo primero que decíamos, ay, no lo estáis viendo. Bueno, os la pongo aquí. Decíamos que había dos grandes tipos de relaciones interespecíficas, que son, perdón, vuelo atrás. Hay dos tipos de relaciones bióticas, es decir, dos tipos de relaciones entre seres vivos de un mismo ecosistema. Tenemos las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Intraespecíficas dentro de la misma especie e interespecíficas entre miembros de especies distintas. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Si una serpiente se relaciona con una serpiente, como son la misma especie de serpiente, entendemos, es una relación intraespecífica dentro de la misma especie. Si son especies distintas, por ejemplo, pues cuando una serpiente se jala a un ratón, se come a un ratón, hablamos de relaciones interespecíficas, porque son miembros entre miembros de especies distintas. ¿Vale? Rodrigo, supongo que vaya con sarcasmo. En cualquier caso, con ironía. Lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque me encanta esto. Me encanta repetir las cosas 100 veces, ya lo sabéis. Entonces, repito una vez más. Intra, dentro, intradentro, intradentro. Pues dentro de una misma especie, pues yo y otra persona como yo de la misma especie. O una serpiente o una serpiente. Intradentro. Inter, entre especies distintas. ¿Vale? Siempre. Y esto además, por ejemplo, por intracelular, intercelular, también, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero que también se utiliza el intra, ¿vale? Intra, dentro, para mí, conmigo mismo, con gente como yo. Inter, con gente de fuera, ¿vale? Yo qué sé. Pues imagínate, un ejemplo para acordarte. Pues el Inter de Milán, ¿de dónde son? ¿De Italia? ¿Son españoles? No, pues voy a decir especies distintas, no somos especies diferentes, pero bueno, con alguien de más allá, ¿vale? Con una especie distinta. Intra, pues sería aquí, pues un Madrid-Barça, por ejemplo. Yo qué sé. Creo que este ejemplo ha sido un poquitín caca, pero bueno. Paso y no pasa nada, ¿vale? Que os quede claro. Vale. Vamos a ver ahora los subtipos de relaciones bióticas que existen. ¿Vale? Digo subtipos porque dentro de las intraespecíficas hay tipos y dentro de las interespecíficas hay tipos. Vamos primero con el de las intraespecíficas, ¿vale? Recordad que es miembros de la misma especie. Y tenemos dos grandes grupos, que hicimos un esquema en clase. Las de competencia, que es cuando dos individuos de especies de la misma especie compiten entre sí. Pues yo qué sé, yo cuando vivía con mi hermano en casa, pues nos peleábamos por ver quién se acababa las galletas. Yo qué sé, ¿vale? Las escondíamos uno a otro para un lado y para otro. Por ejemplo, ¿vale? Eso es una relación intraespecífica, porque yo y mi hermano éramos y somos la misma especie. Pero competimos entre nosotros por las galletas. Pues es una relación de competencia. Dice mi hermano que siempre ganaba yo. Bueno, hasta que ya me superó en altura y ya no podía hacer nada. ¿Vale? Pero así como hay veces que entre misma especie, pues no a veces discutimos, pero nos peleamos entre nosotros, que son relaciones de competencia, ¿vale? Que competimos por de todo, pues para el espacio, para la luz, para la comida, para la pareja, ¿vale? En los seres vivos también hay relaciones de cooperación. Los seres vivos entre sí mismos, entre una misma especie, se ponen de acuerdo. Y por ejemplo no. Y tenemos dentro de estas 4 grandes tipos, que son las familiares, las sociales, las coloniales y las gregarias. Y cuidado porque dentro de las de cooperación hay diferentes matices. Fijaos, uy, no os lo estoy enseñando. Repito, ¿vale? Por un lado las de competencia y por otro lado las de cooperación, que son estas 4. Familiares, sociales, coloniales y gregarias. ¿Cuáles son las familiares? Pues son cuando miembros de una misma especie pues trabajan entre sí juntos para criar la descendencia. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues mi hermano y yo, pues fuimos criados por 2 Homo sapiens que se juntaron para criarnos, que fueron pues mi madre y mi padre, ¿vale?
pues nos criaron y esa es una relación familiar. Pero esto no ocurre solamente en los humanos, ocurre también, por ejemplo, en los leones. Los leones son familias que se juntan para cuidar a las crías, ¿vale? Y es muy importante, no, habitualmente los humanos somos monógamos, es decir, es una pareja habitualmente de un macho y una hembra, pero por ejemplo en la naturaleza hay familias polígamas, es decir, puede haber un macho y varias hembras, o puede haber varios machos y una hembra, ¿vale? Eso en la naturaleza es muy, muy variado. Pero lo importante es que os quedéis con que la relación familiar implica un grupo de la misma especie que se junta para proteger y cuidar a las crías. Luego tenemos las sociales, ¿vale? Que es que ya es un grupo de individuos que se agrupan para trabajar juntos y además, y muy importante, tienen una jerarquía, tienen cada uno su función determinada, ¿vale? Este es el caso típico, bueno, ahora retomo esa conversación. Un ejemplo de la competencia, por ejemplo, son dos ciervos pues, peleando por la comida, ¿vale? Sociales. Recordad, grupos de la misma especie que se juntan entre sí, pero que tienen una jerarquía, tienen diferencias funcionales entre ellos, cada uno hace una cosa diferente y esto implica diferencias anatómicas, que son diferencias pues, en el cuerpo, en el tamaño, en lo que sea. Un ejemplo típico son las hormigas o las abejas, luego lo veremos. El siguiente grupo son los coloniales, que son simplemente también grupos de la misma especie que se agrupan entre ellos para pues, conseguir algo cooperando, algo mejor. Pero la diferencia con el resto de los coloniales es que los coloniales viven pegados, no se pueden separar entre sí. ¿Vale? Y ya por último tenemos las gregarias, que son grupos de individuos que se juntan temporalmente para conseguir algo. Pues por ejemplo, pues yo qué sé, si un día, no sé, pues mi hermano y yo queremos convencer o queríamos en su día convencer a mi madre para ir a por aventura. Pues mi hermano y yo nos asociábamos, misma especie, para intentar ir a convencer a mi madre. ¿Vale? Yo qué sé. Los lobos, pues las manadas de lobos trabajan juntos durante un tiempo para cazar. Los leones lo mismo, ¿vale? Pero esto no implica que estén pegados, simplemente que se agrupan temporalmente y se van. Y la diferencia con las sociales es que las sociales, insisto, tienen jerarquía. Hay gente que manda, gente que manda. Funciones diferentes y relaciones anatómicas, ¿vale? Preguntáis por ahí. ¿Hay que saberse todas las definiciones de los tipos de competencia? A mí personalmente me da igual que te sepas la definición. Lo que quiero que te sepas es que entiendas qué tipo de relación es una y es otra y qué diferencias hay entre ellas. O sea, es probable, no lo sé, pero no creo que te pregunte, dime la definición de familiar. No. Yo quiero que tú yo voy a comprobar que tú hayas entendido que una relación no es familiar y es colonial, o es social y no es gregaria, ¿vale? Las diferencias entre ellas. Es lo que yo quiero buscar. Si a ti te vale para aprender eso las definiciones, pues perfecto. Pero yo prefiero que lo entiendas antes de que te aprendas pues, la frase completamente igual que la he puesto yo. Pero ya sabéis que a mí no me gusta que aprendáis las cosas palabra por palabra. Quiero que lo entendáis, lo asociéis, por supuesto. De memoria que aprenderse palabras porque es imposible, pero no el texto exactamente igual, sino que lo razonáis. ¿Vale? Eso es lo que yo busco. Bien, pues ahora vamos a ver fotos de ejemplos de este tipo de relaciones, repito, intraespecíficas de miembros de la misma especie. Pues si son dos ciervos de la misma especie que están compitiendo, pues en este caso por la pareja, por cortejar a una hembra, pues hablamos de una competencia. Pasando a las de cooperación, tenemos los familiares, de los leones que cuidan a sus crías. Las sociales, por ejemplo, son las abejas, que hablábamos que, fijaos, para que fuese una relación social tenía que haber una jerarquía. En las colmenas, tanto sean pues yo qué sé, de polillas, de hormigas o de abejas, por ejemplo, hay una jerarquía, no todo el mundo hace lo mismo. Hay hembras, que son abejas obreras, hay una hembra, que es la hembra reina, que es la que pone los huevos, especializada en poner... O sea, la obrera especializada en trabajar, en traer néctar, en traer miel, o sea, en producir miel. La reina pone huevos y los zánganos, su única función es la de fecundar a la hembra, ¿vale? Cada uno tiene su función y si os fijáis, anatómicamente son distintos. Esto es característico de las relaciones sociales. Pasamos ya a las coloniales, que son casos que decíamos que viven juntos para conseguir algo, pues ya sea protección o lo que sea. El ejemplo tipiquísimo es el de los corales, que ya sabéis que son cientos y miles de mini pólipos que viven juntos en una estructura calcárea, pues para sacar una ventaja de allí. Y
pasábamos a las gregarias, que es animales que se juntan para conseguir un objetivo común durante un tiempo. Pues un banco de peces, una manada de lobos, bueno, zorros, ¿no? Que suelen ser más independientes. O, por ejemplo, pues una bandada de pájaros. O los humanos, que somos muy gregarios, ¿vale? Los humanos nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos para ciertas cosas. Pues somos gregarios los humanos. Pues estas serán todas las relaciones bióticas intraespecíficas que afectaban a miembros de la misma especie. ¿Sí? Vamos ahora ya con las relaciones interespecíficas, miembros de especies distintas. Y tenemos estas 6, ¿vale? Vamos a ir viéndolas una a una. Al igual que ocurría con las intraespecíficas, aquí también vuelve a aparecer la relación de competencia, ¿vale? Donde 2 o más individuos compiten por un recurso. Espacio, luz, comida o lo que sea. A ver si hay ejemplos aquí. Pues por ejemplo, pues en la sabana, pues yo qué sé, los leones y los guepardos pues compiten por comerse a las cebras y a los ñus. Luego tenemos la depredación, que es cuando un individuo depredador, que es el que llamamos como depredador, se come a otro que llamamos presa, ¿vale? Luego tenemos el mutualismo, en el que 2 o más individuos trabajan juntos, se asocian y obtienen un beneficio mutuo, ¿vale? Se benefician los dos, mutuo. Y un caso específico del mutualismo es la simbiosis. Acordaos, ¿os acordáis de los líquenes? Que era un alga unicelular. Pues ojalá os acordéis, pero seguramente no. Un líquen era un alga unicelular y un hongo que vivían juntos y no podían separarse. Eso se llama simbiosis. La simbiosis es un caso específico de mutualismo porque los dos se beneficiaban, el hongo se beneficiaba de ese contexto y el alga unicelular se beneficiaba. Perdón, al revés. El alga unicelular se beneficia porque esas hifas de ese hongo le dan una estructura. ¿Y de qué se beneficia el hongo del alga unicelular? Pues de que el alga unicelular es fotosintética, ¿vale? Y produce nutrientes para el líquen en general, ¿vale? Y no se pueden separar, por eso es una simbiosis, por eso tiene un nombre diferente, porque es un tipo específico de mutualismo. Vale, veremos luego las relaciones con más y menos, ¿vale? Luego lo repetimos, sí. He anotado, Ariadna. Luego antes de eso lo digo. Y si se me olvida, me lo recordáis otra vez, ¿vale? Después del mutualismo, que es que los dos se benefician, tenemos el inquilinismo, que es simplemente que uno de ellos vive en una estructura de otro al que ni le perjudica. Veremos el ejemplo característico del ermitaño después, ¿vale? Entonces, uno se beneficia y el otro le da igual. Pasamos pues al comensalismo, que es que un organismo se alimenta de los restos de otro organismo al que le da igual que se coman los restos, que los tira por ahí y el comensalismo se los come, ¿vale? Así que uno se beneficia y el otro le da igual. Y por último tenemos el parasitismo, que es cuando un individuo que llamamos parásito tiene que vivir a costa de otro, aprovechándose de otro al que perjudica, ¿vale? Entonces uno es positivo porque vive mejor y otro le perjudica. Entonces, vamos a ver ejemplos y luego repetimos lo del más y el menos, ¿vale? Pues competencia, lo que hablábamos de la sabana africana. Depredación, pues cuando uno se come a otro, ¿vale? Uno sale beneficiado y otro sale perjudicado. Mutualismo, cuando dos organismos viven juntos y los dos sacan un beneficio, ¿vale? Hablábamos de los peces payaso, pues atraían las presas a la propia anémona, pero ellos vivían allí protegidos en la anémona, ¿vale? Los dos sacan un beneficio. Inclinismo, algo vive dentro de algo de otra cosa que le da igual. Ejemplo característico, pues el cangrejo ermitaño que vive en la concha de otra cosa que ya la abandonó. Entonces, el cangrejo ermitaño se beneficia y al otro, como lo dejo por ahí tirada a la concha, le da igual, ¿vale? O, por ejemplo, yo que sé, un pájaro carpintero que vive dentro de un árbol. Hace un agujero en un árbol y vive dentro de ese árbol. Pues, ejemplo paradigmático, donde los haya. Al árbol le da igual que vivan dentro de él y el pájaro, pues, tiene un cobijo, así que se beneficia. Comensalismo, pues en este caso son los peces, se llaman peces de rémora. Son peces que se viven ahí pegados al tiburón, el tiburón come y la comida que le va sobrando, que se le va cayendo, se la comen ellos. Pues al tiburón le da igual y ellos se benefician porque van comiendo. Y parasitismo, aquí tenemos la garrapata, que lo que hace es, pues en los humanos, por ejemplo, o en los animales, se introduce y chupa la sangre y transmite enfermedades. O la tenia, que veíamos cuando vimos los platelmintos. Esto es parasitismo porque
la propia garrapata se beneficia de absorberte la sangre, pero tú te fastidia porque primero te está absorbiendo la sangre y te puede transmitir enfermedades, ¿vale? Y antes de hacer esto, vamos a repasar entonces los símbolos que decíamos y más o menos. ¿Os acordáis? Siempre poníamos no sé qué barra no sé cuál. Y ese no sé qué no sé cuál podía ser un más si se beneficiaba a uno de ellos, un menos si se perjudicaba o un cero si le daba igual. Entonces, aquel que se beneficien los dos, ¿cómo va a ser? Pues más barra más. Cuando se beneficie uno y se perjudique otro, será más barra menos. Si se perjudican los dos, menos barra menos. Si uno se beneficia y otro le da igual, pues más barra cero. ¿Vale? Luego vamos a ver cómo se escriben los ejemplos. Pregunta Noah si lo puedo repetir lo del mutualismo. Sí, insisto, el mutualismo es una relación entre dos especies diferentes que se asocian para sacar las dos beneficio. Es decir, el típico simio no mata simio, ¿vale? O simio ayuda a simio. Bueno, en este caso serían de especies diferentes, ¿vale? Yo me beneficio de ti y tú te beneficias de mí. Como en el caso del pez payaso, ¿vale? Si los dos sacan un beneficio, es mutualismo. Bien. ¿Qué más cositas? Vale, hicimos este ejercicio en clase, que os lo puse, que os pedía que yo os daba una premisa, una descripción, y me teníais que decir primero si era intra o interespecífica, de qué tipo era esa intra o interespecífica, y además decirme lo del más barra menos, no sé qué. ¿Vale? Por ejemplo, un halcón caza una paloma de ciudad. Pues halcón y paloma son especies diferentes. Por lo tanto, va a ser interespecífico. Si un halcón caza una paloma y es interespecífico, estamos hablando de una relación de depredación. Hay un depredador que se come a una presa. El depredador es el halcón y la presa la paloma. Pues será depredación. Y ahora vamos a ver si se benefician o qué es lo que pasa con ellos. ¿El halcón se beneficia de comerse la paloma? Sí. Gracias por el follow. ¿La paloma se beneficia de que le coma el halcón? No. Pues ponemos más barra menos. ¿Vale? Venga, seguimos. Un pájaro se alimenta de las pulgas de un ñu. Entonces, aquí la relación es entre el pájaro y el ñu. ¿Son especies diferentes? Sí. Pues inter. Como es inter y el pájaro se alimenta de las pulgas del ñu, el pájaro cuando se come las pulgas, oye, tiene comida, se alimenta. ¿Al ñu le conviene que le quiten las pulgas? También. Pues hombre, si los dos salen beneficiados, estamos hablando de una especie de un tipo de mutualismo. ¿Salen los dos beneficiados? Sí. Pues más. Ole. Bah, que no lo estaba poniendo, hombre. Vale, gracias, Marina. Eso, y ahora lo veo. Gracias, perdonad, ¿eh? Aquí lo tenéis, ¿vale? Todo lo que estaba explicando era esto, perdonad. Que a veces, como cambio las pantallas por arriba y para abajo, ya no sé en dónde estoy. ¿Vale? Esto es lo que os iba diciendo. Venga, con las siguientes que vamos a ver ya retomamos el hilo. Dos acebos que crecen intentando conseguir uno más luz que otro. Pues vale, dos acebos son la misma especie. Entonces, si es la misma especie, será intraespecífica. Vale. Crecen intentando conseguir más luz que el otro. Es decir, los dos crecen para competir entre ellos por la luz. Bueno, pues si compiten, ¿qué es lo que será? Una relación de competencia. ¿Y qué ocurre cuando hay una relación de competencia? Que ambos dos salen perjudicados. ¿Vale? Pues menos barra menos. Venga, otra más. Una telia platelminto que vive en el intestino de tu prima. Bueno, ¿la tenia y tu prima son la misma especie? Pues yo creo que no. Pues entonces, inter. ¿Qué le pasa a tu prima? La tenia, ¿se beneficia de vivir en tu prima? Sí. ¿A tu prima le hace gracia tener una tenia, una solitaria dentro de su intestino? Pues no. ¿Sale perjudicada? Sí, porque se come su comida. Entonces, hablamos de una relación de parasitismo. ¿Vale? Y repetimos, ¿la tenia está contenta? Sí, se come tu comida. ¿Tú estás contenta? No, porque te come tu comida. Pues más barra menos. Vale, siguiente, pájaro carpintero que vive en el tronco de un árbol. De un pino. Pues el pájaro, bueno, pájaro y árbol son especies diferentes, por tanto, inter. Como el pájaro se beneficia del agujero, pero el árbol le da igual, hablamos de un inclinismo. ¿Por qué? Porque inclinismo es cuando alguien vive dentro de otra cosa que ha dejado el otro, ¿vale? Como el pájaro se beneficia y el árbol le da igual, pues más barra cero, más se beneficia, cero le da igual.
Y por último, una mariposa que va de flor en flor, polinizando las flores y alimentándose ella misma del néctar. Pues como la mariposa y la flor son especies diferentes, hablamos de inter, ¿vale? ¿La mariposa se beneficia porque se alimenta? Sí. ¿La flor se beneficia porque le polinizan? Sí. Pues si los dos se benefician, hablamos de mutualismo. Si los dos se benefician, más barra más. Vale. Pregunta Tarek que entonces, ¿para qué lo hacen si salen perjudicados los dos en la competencia? Bueno, pues porque es que a veces no queda otra. En realidad, pues imagínate que tú eres pues, un acebo, pues tú ves que hay otro acebo al lado tuyo, y dices, pues ya sé que es de mi especie, pero tengo que ganar más altura para conseguir más luz, ¿vale? Es así, la naturaleza es así, al final es una competencia por los recursos, ¿vale? Y dice Ximena, y me dijiste en su momento en clase, que en el caso de dos acebos que compiten, al final uno ganaría. Ya, pero en ese ganar tú ya has tenido que dividir recursos, ya has perdido ciertos... Ya te han ido robando luz por el camino, entonces por eso se perjudican los dos, ¿vale? Alguien gana, sí, pero gana al final y... O sea, imaginaos, dos acebos que crecen juntos compitiendo, pues igual crecen hasta 50 centímetros. ¿Qué hubiera pasado si hubiese un acebo que estuviese solo? Pues igual hubiera crecido 3 metros. ¿Vale? ¿Veis? Esa propia competencia ha hecho que los dos no crezcan todo lo que tenían que crecer. En cambio, si hubiese solamente uno, hubiera crecido todo lo que tenía que crecer porque no había competencia. Por eso, es por eso por lo que la competencia es negativa, porque el competir ya gastas energía en competir. No sé si lo veis. Yo creo que sí. ¿Vale? Sigo. Vamos a ver. Siguiente. Vale. Pues pasamos ahora ya cambiando de tema, si he quedado más o menos claro. Si no, me lo decís y lo vuelvo a repetir al final, ¿vale? Si queréis. Vamos a hablar de materia y energía. Y decíamos que todo en este mundo está formado por materia y por energía. Al menos, ¿vale? La materia decíamos que es todo lo que podemos tocar, ¿vale? Todo lo que está formado por átomos, ¿vale? Y luego también había energía que era en forma de radiaciones, de ondas, ¿vale? Electromagnéticas, energías o de todo tipo, ¿vale? Y es lo que conforma el mundo. Y es lo que conforma el mundo y es lo que necesitamos los seres vivos y el biotopo también para funcionar. Nosotros sin materia y energía no funcionamos, ¿vale? Si no comemos, no funcionamos, ¿vale? Si las plantas no reciben la energía del sol, no funcionan. Es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿vale? Y aquí os lo pongo. Repito, los seres vivos necesitan un aporte constante de materia y energía para crecer y, sobre todo, para realizar las funciones vitales que ya sabéis que son las de toda la vida, las que repetimos hasta la saciedad. Nutrición, relación y reproducción. Si no hubiese, o si yo no tengo un mecanismo para conseguir materia y energía, el ecosistema no funciona porque no puedo hacer las funciones vitales. Si yo no como, si un animal no come, no puede vivir. Y por eso es muy importante cómo fluye esa materia y energía a lo largo de todos los niveles tróficos, de todas las partes del ecosistema. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, niveles tróficos, ¿vale? Hemos dicho que la energía fluye por todo el ecosistema y va pasando de unas cosas a otras. Por ejemplo, si yo hoy me he comido un filete de ternera, me estoy comiendo materia y energía. Bueno, me estoy comiendo, vamos a decir materia, ¿vale? Que lo voy a convertir yo luego en energía. Pero bueno, vamos a hablar de energía. Yo cuando me como un filete, me estoy comiendo energía. Pero claro, ese filete de ternera, ¿de dónde viene? No estaba por ahí tirado en la geosfera. No, no, no. Esos carbonos, esas moléculas y esas proteínas y todo lo que lleva en esas moléculas nutritivas de ese filete de ternera, ¿de dónde viene? De una ternera, de una vaca. Claro, pero la vaca ha producido esos carbonos, ha producido esa energía. Claro que sí. ¿Cómo ha producido esa vaca esa energía? Pues comiéndose a otra cosa. Yo me como la vaca, pero es que la vaca anteriormente se comió la hierba. ¿Vale? Esa energía la sacó de la hierba. La hierba, siendo un ser vivo, ¿de dónde sacó la energía? Pues de la forma en la que tienen las plantas de obtener su energía, que es mediante la fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, como veis, hay voy a hacer un flow, hay un flujo de energía y materia a lo largo de todo el ecosistema, a lo largo de todos los seres vivos de un ecosistema. Sí.
Y según cómo de altos estén y según a quién se coman a quién y según quién produzca la energía y según qué no, les clasificamos en diferentes niveles, que es lo que lo llamamos los niveles tróficos, ¿vale? Un nivel trófico es comer, es comida. Entonces, los niveles de según cómo fabrican esa energía se llaman niveles tróficos, que los tenemos aquí. Vamos a ir primero con los productores. Los productores son los que, por su propio nombre indica, los primeros que producen esa energía. Bueno, no la producen, la transforman y la ponen biodisponible, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que la producen, que producen esa materia energética. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis, o la quimiosíntesis, ¿vale? Pero sobre todo la fotosíntesis. Hay organismos que son, como conocéis, autótrofos que fabrican su propia comida, fabrican su propio alimento, fabrican sus propios compuestos ricos en energía. ¿Quiénes son estos? Los productores. ¿Quiénes son los productores? Pues el reino de las plantas, todas las que hacen la fotosíntesis, y las cianobacterias, que son las bacterias que también son capaces de hacer la fotosíntesis. ¿Qué hacen estas? Son capaces de coger toda la energía del sol, ¿vale? Y esa energía del sol les permite coger el CO2 de la atmósfera, ¡fas! Lo fijan y transforman esas moléculas de CO2 gracias al sol, gracias a la luz solar, lo transforman en moléculas ricas en azúcares, en ricas en energía. Y ahí está tu plantita, tu lechuga, con sus células llenas de glucosa o llenas de lo que sea para poder vivir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro, tú esa lechuga o esa hierba está por ahí tranquilamente, ha producido su energía viviendo de chill. ¿Qué ocurre ahora? Que a esa hierba se la comen. ¿Quién se la comen? Pues los que se comen la hierba. ¿Quién se comen los productores? ¿Quién se come la hierba? ¿Quién se comen los vegetales? Los consumidores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los consumidores no son capaces de obtener su propia energía. Son organismos heterótrofos. No pueden hacer la fotosíntesis. Y como no pueden hacer la fotosíntesis, tienen que alimentarse de otros seres vivos. ¿Quiénes son estos otros seres vivos? Los productores. ¿Vale? Pero cuidado, que lo veremos luego. Hay consumidores que no solamente se alimentan de productores, sino que también se alimentan de otros consumidores. Claro, yo no como solo hierba, yo no solo como lechuga, no solo como vegetales, que también están muy buenos, pero también como filete, también como huevos, ¿vale? Estoy comiéndome partes o productos de otros consumidores, ¿vale? Veremos qué significa esto. Pero antes de pasar a eso, vamos a explicar que luego hay un nivel por debajo de todo que se llaman los descomponedores, ¿vale? Que son organismos, otra vez, heterótrofos, que como no pueden producir su propia energía, como no son autótrofos, como no pueden con la fotosíntesis o la quimiosíntesis producir su propio alimento, tienen que alimentarse de los restos orgánicos que quedan por ahí. ¿Vale? En un ecosistema, insisto, lo veremos después. Los productores producen la energía, son consumidos por los consumidores y cuando ya se mueren unos y otros, esa materia, esa energía la procesan los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Pues algunas bacterias y hongos, pues como las setas o las levaduras. ¿Vale? Bien. Y decíamos que los consumidores podían alimentarse de otros consumidores. Podía haber diferentes tipos de consumidores. Aquellos consumidores que se alimentan solamente de productores, solamente de plantas, son los consumidores primarios, que son los que llamamos herbívoros. Solo se alimentan de plantas. Son los productores, perdón, los consumidores primarios. Todos aquellos consumidores que al menos se coman a un consumidor primario, o sea, ya comen carne, son carnívoros y son los consumidores secundarios. Y todos aquellos consumidores que se alimenten de otros carnívoros, de hecho, que al menos se alimenten de los consumidores secundarios, son los consumidores terciarios. Y podría ocurrir que hubiese un consumidor que se alimentase de consumidores ya, pero bueno, ya sea a otro nivel, pero bueno, no quiero liaros, así que nos quedamos aquí. Mirad, esto igual con el esquema no os queda claro, pero con este gráfico os va a quedar mucho mejor. Mirad, el sol llega a un ecosistema y llega a las plantas y a las cianobacterias. ¿Qué ocurre? Que esas plantas y las cianobacterias son capaces de fijar el CO2 gracias a la energía del sol. Y son los productores y forman materia nutritiva aparte del sol. ¿Qué ocurre? Que hay consumidores primarios, herbívoros, que se alimentan de esas plantas, que se alimentan de esas materias nutritivas que han fabricado las plantas. Pues estos son los consumidores primarios. Luego tenemos por encima los que se comen a los primarios, que son los secundarios,
Y luego tenemos por encima los terciarios, que se comen a los secundarios, ¿vale? Y recordad que un consumidor sea terciario no significa que solamente se alimenta a base de secundarios, sino que puede comer todo por abajo, ¿vale? Por ejemplo, los humanos somos perdonad. Los humanos somos terciarios, pero comemos secundarios, comemos primarios y comemos productores también, ¿vale? Bien. Vale, preguntan por aquí que los terciarios también se alimentan de los primarios. Sí, sin problema. O sea, todo siempre por debajo, ¿vale? Muy bien. Pero, y decíamos, vale, ya tenemos productores y ya tenemos consumidores. ¿Qué nos quedan? ¿Qué es lo que ocurre cuando tanto la hierba como los consumidores se mueren? Pues que se degradan en materia orgánica. ¿Quién son los que se encargan de volver esa materia de energía al ecosistema? Los que conocemos como los descomponedores, que toman esa materia de energía de los cadáveres, de los restos orgánicos del resto de organismos y los vuelven a poner biodisponibles. Vale, aquí hemos hablado de herbívoros y carnívoros. También están los omnívoros, que son que comen de todo, que comen carne y hierba, ¿vale? Son conceptos que a mí tampoco me importan tanto. Lo que me importa es que veáis los niveles de cómo consumen, ¿vale? No que sean simplemente carnívoros o herbívoros. Pero bueno, sí que existe ese término, que de hecho soléis darlo en el cole. Y estos niveles tróficos, ya veis que hay por aquí muchas flechas. Está todo relacionado. Habitualmente, en el cole muchas veces visteis las cadenas tróficas. Pues que es que de la madre selva se lo come el ratón del campo y al ratón de campo se lo come el zorro. A esto lo llamamos cadena trófica. Pero ¿qué ocurre? Que en un ecosistema todo es muchísimo más complejo. Todo es mucho más complicado. Esas relaciones se multiplican, son mucho más complejas, ¿vale? Y eso pasamos del concepto de cadena trófica al concepto de red trófica. Sí, que son el conjunto de todas las relaciones que imperan en un ecosistema. Y hemos hecho, pues hace bien poco, porque lo he corregido esta mañana, creo que en una de vuestras clases, o a las 2, ya no me acuerdo, esta red trófica, y os hago preguntas sobre esta red trófica. Por cierto, ¿veis este ejercicio de red trófica? Que sepáis que en el examen de segundo de bachillerato de ciencias generales han puesto un ejercicio muy parecido a este. Muy parecido, haciendo preguntas muy parecidas a las que os he hecho yo. Así que sepáis que estáis haciendo ejercicios de un nivel que podrían valer para segundo de bachillerato. O sea, estáis haciendo ejercicios que podrían hacer que han hecho gente este año en la EBAU, en la selectividad, de 17 años, ¿vale? De ciencias generales. Para que veáis que, oye, que algo estáis aprendiendo, ¿vale? Para que seáis un poco orgullosos, hombre, de que no solo todo pintar y colorear. Así que, ¿qué preguntas os puedo hacer aquí? Bueno, pues que lo clasifiquéis en productores, en tipos de consumidores, descomponedores o lo que sea. Te puedo preguntar, pues, ¿qué pasa si falta una especie? ¿Vale? ¿Qué pasa si falta no sé quién? ¿Qué pasa si se extingue no sé cuál? Sí, ¿lo veis? Y es muy importante que no solamente me digáis si se extinguen o no, porque, por ejemplo, a ver si puedo pintar. No puedo pintar. Si se extingue, por ejemplo, el saltamontes, ¿vale? La rana y el gorrión se extinguen. Y la serpiente también, porque no tienen comida por debajo. ¿Pero qué le pasa a la lechuza? Bueno, a la lechuza. Al búho, al cárabo, lo que sea. Pues que al tener menos animales que comer, este bajará, ¿vale? Entonces, os puedo, yo qué sé, me gustaría que supieseis cómo funcionan pues todos estos. Y no me digáis solamente, falta este, no, quiero que me digáis cómo suben y baja todos en el ecosistema. ¿Bien? Vale, chachi. Uy, me voy para atrás. Muy bien. Y ya casi terminamos el tema. Uf, se me está yendo bastante de tiempo, perdonad, que llevamos 1 hora y 20. A la hora y media acabamos, sin problema. Los tipos de ecosistemas que hay. Tenemos los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres, ¿vale? Vamos primero con los terrestres, que pueden ser de tipo cálido, templado y frío. Y hablábamos en clase de los biomas. Que claro, ya empezáis con y os lo pongo aquí, con el Minecraft, porque en el Minecraft hay biomas, porque en la Tierra, en el planeta Tierra, hay biomas. Hay todos estos biomas que probablemente los hayáis dado en geografía e historia asociados a los climas, porque al final un bioma está asociado a un clima, ¿vale? Vale, ya abané a mi hermano, muy bien. Entonces, los tipos de biomas podemos clasificarlos de diferente tipo. Y los que hay en Minecraft también los hay en la vida real. Fijaos, ¿vale? Estos tipos de
de biomas, también los hay en la realidad. Y los podemos clasificar según cómo sea el clima. Pero primero vamos a hablar de los biomas y el mundo. Fijaos, en este mapa mundi tenemos recogidos en diferentes colores todos los biomas que hay. Pero si os fijáis, tiene una distribución muy característica. Fijaos, ¿qué era esto? El Ecuador, ¿vale? Que divide la Tierra, el planeta Tierra en dos. ¿Qué era esto? Los trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. ¿Qué era esto? Los círculos polares árticos y antártico, ¿vale? Si os fijáis, casi estos... No es exacto, ¿vale? Porque la ciencia el mundo tiene muchas cosas que influyen. Pero tenemos zonas frías, muy, muy frías del círculo polar ártico en adelante, hacia el norte y hacia el sur. Las zonas medias son las zonas templadas, donde actualmente vivimos. Y las zonas cercanas al Ecuador son las zonas cálidas, ¿vale? De hecho, ¿dónde van a estar la tundra y la taiga? Pues en las regiones más al norte y más al sur, cerca del polo sur y cerca del polo norte, en el punto del círculo polar ártico y el círculo polar antártico. La tundra son grandes praderas de permafrost y con muy poca biodiversidad porque está muy, muy frío. Y la taiga son bosques de grandes coníferas, ¿vale? Luego, en los climas templados tenemos el bosque mediterráneo y el bosque caducifolio, o también llamado bosque atlántico, que son los bosques que tenemos aquí en España. El bosque mediterráneo es más para la región más hacia el sur, más Castilla, más la parte de, pues yo qué sé, del Mediterráneo, ¿vale? Del sur de España. Mientras que el bosque atlántico es en la parte cantábrica. Nuestra parte, en Cantabria, ¿qué tenemos? Bosque cantábrico. ¿Tenemos un poco de bosque mediterráneo? Sí, si nos vamos hacia el sur de Cantabria, la zona de Campoo y de Valderredible, hay más bosque mediterráneo. Luego ya en el centro de Europa tenemos otro clima templado, que son las praderas y estepas. Y ya pasamos a la selva tropical, que está un poco medio, entre cálido y templado. Y por último tenemos la sabana y el desierto, que son los climas cálidos, ¿vale? Bien. Seguimos. Entonces, ya hemos visto los tipos de ecosistemas terrestres. Vamos a hablar ahora de los ecosistemas acuáticos, que pueden ser marinos o de agua dulce. ¿Vale? O sea, de agua salada o de agua dulce. Los marinos. Pues por ejemplo no, son los océanos y los mares. Y vimos que los mares tenían diferentes zonas en función de su profundidad y en función de si estábamos cerca de la costa o estábamos en la costa, que es tierra emergida, ¿vale? En la zona que no es muy profunda, como ¿os acordáis que hablábamos de que aquí en Cantabria al principio hay una zona que es no muy profunda y luego ya nos hundimos otra vez hacia la profundidad del océano? Pues la zona más cercana a la costa, encima del talud continental, es la zona nerítica. Y por otro lado tenemos la zona oceánica, ¿vale? Que es la zona más justo, que está mucho más profunda. Y en la zona oceánica distinguimos tres zonas: la zona pelágica, la zona batial y la zona abisal. En la zona abisal ya no hay luz, ya no hay productores, ya no hay algas que produzcan oxígeno, ¿vale? Es una zona donde solo viven descomponedores. ¿Hay que saberlo? Yes. Ecosistemas de agua dulce. Dos tipos, muy fácil. Los lóticos y los lénticos. Lóticos son los ríos, arroyos o manantiales que se mueven. Si se mueve el agua rápido, son los lóticos. Si el agua no se mueve o se mueve muy lento, son lénticos. Léntico, lento, lótico, que se mueve, ¿vale? Y os ponía aquí el ejemplo del río Pas que vimos cuando fuimos a Puente Viesgo, que es un río, es un ecosistema lótico, o, por ejemplo, la laguna Fuentes Carrionas, allá arriba en la zona de Peñaprieta, en la zona de la cordillera cantábrica, que es un par de lagunas que hay muy chulas y es, por tanto, un ecosistema léntico, porque no fluye ese agua, ¿vale? Y ya por último, hablamos de el suelo y la importancia que tiene el suelo en los ecosistemas, ¿vale? Y decíamos que el suelo es súper importante porque viven los descomponedores, viven muchos organismos y es importante para la formación de los ecosistemas. Si no hubiese suelo, no podrían arraigar las plantas, no podrían arraigar los árboles, ¿vale? ¿Y qué es el suelo? Como definición, pues lógicamente es la capa que está encima de la geosfera, que está encima de la corteza terrestre, una capa de tierra, de piedrucas, ¿vale? Eso es el suelo. ¿De qué se conforma el suelo? Pues de restos de rocas y de la actividad de los seres vivos. Y se divide en una serie de capas que llamamos, cuidado, que las capas del suelo, aunque las llamemos capas, no se llaman capas, se llaman horizontes, ¿vale? Que nadie me ponga capa, ¿eh? Ponedme horizontes. Ya sé que es una tontería, que son capas, que es que el suelo tiene capas, pero como ecológicamente tiene un término específico, las vamos a llamar horizontes, ¿vale? Venga, por favor, hacedme ese favor. ¿Qué horizontes hay? Pues hay 5 horizontes. Habitualmente, en suelos que estén muy bien formados.
el 0, el A, B, C y D, ¿vale? Desde más superficial hasta más profundo. Y si os fijáis, cuanto más superficial, más oscuro, hasta más claro, que es más profundo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del primero, el horizonte cero. El horizonte cero es, como veis aquí, donde están las plantas, ¿vale? Que está formado por hojas, materia orgánica, seres vivos, ¿vale? Pues la parte superficial del suelo. Y es muy oscuro el horizonte cero, ¿vale? De hecho, acordaos, cuando cavasteis el estanque con Luis en el huerto, ese suelo tenía capas. Si caváis un suelo del bosque, ese suelo va a tener capas, diferentes colores. Bueno, más o menos, ¿vale? Pues son los horizontes, ¿vale? ¿Hay que saberlo? Sí. Qué pregunta. Después del horizonte cero tenemos el horizonte A, ¿vale? Desde casi la superficie hasta cuando empieza a haber ya algún más tipo de sales y fragmentos. En la capa A hay una cosa que es materia orgánica en descomposición, es decir, aquí en el horizonte A están los descomponedores, están las bacterias, los hongos, que descomponen toda la materia orgánica que tienen arriba y forman un compuesto, que es materia orgánica en descomposición, muy rica en nutrientes, que se llama humus, ¿vale? Humus. Y os decía en clase, ¿cómo me acuerdo que se llama humus? Pues os dije, mirad, ¿os acordáis? Bueno, os dije que hay una... qué fricada. Hay una pasta de origen... ¿Vale? Aquí tenéis. Que es una... A ver si se ve en la... ¿Vale? Es una pasta de garbanzos, ¿vale? Que os conté que yo me hacía una tostada para desayunar. Pues mirad, esta pasta de garbanzos se llama hummus, ¿vale? Dios, se me ha caído encima de la silla. Se llama hummus y está muy bueno. Es una pasta de garbanzos que tiene garbanzos, tiene aceite de oliva, tiene tahini, que es sésamo molido. Bueno, que está muy rico y es súper sano. Porque tiene muchas proteínas. Porque tiene bastante grasa, pero bueno. Pero este hummus es hummus con dos, para que nadie se olvide, con dos M's, ¿vale? Y está en el horizonte A. Este es con dos M's. El que yo os pido que os sepáis es con una M, ¿vale? Pues luego, por debajo del horizonte A, y perdón por comer mientras hablo, tenemos el horizonte, lógicamente, el B, y ya están formados por las... Claro, tú tienes las capas de arriba y en principio empieza a llover y todas esas sales, todos esos materiales, lo que hace esa lluvia es filtrarlos hacia abajo. Los filtra hacia abajo y se acumulan en el horizonte B. Llegamos ya al horizonte C, que es casi ya el penúltimo. Está formado por muchos fragmentos de roca, grandes fragmentos de roca, pero todavía no hay roca sólida, sino que hay fragmentos. Y es ya en el horizonte D, el más clarito y el más duro, que es lo que llamamos la roca madre. En el Minecraft se llama Bedrock, ¿vale? Y ya es la propia geosfera, es que ya llegamos ahí a la corteza, ¿vale? El suelo no es corteza, lo de debajo sí, la roca madre sí. Vale. Muy bien. Pero claro, uy, que no os lo había puesto, perdonad, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Estaba bueno el pan? Muy bueno, además integral, como tiene que ser. Entonces, claro, el suelo no aparece porque sí, el planeta no existía con suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un proceso de formación de ese suelo. Hay un proceso de erosión en el cual va lloviendo y va desgastando esa roca, se van acumulando los sedimentos y en esos sedimentos ya es donde pueden empezar a crecer las especies vegetales, ¿vale? Que al principio pues crecen unas pequeñitas, pero poco a poco esos descomponedores, esas raíces, esa materia orgánica, ese humus, ¿vale? Con una M, se va formando y va formando cada vez más un suelo cada vez más y más maduro hasta formar un suelo totalmente formado, que es el que llamamos un suelo maduro, con su horizonte cero, el A, el B, el C y el D, que es el que llamamos roca madre. Muy bien, pues ya nos queda lo último del tema, ¿vale? Son las 9, en 5 minutos termino. Que ya supongo que tendréis hambre y querréis ir a cenar. Y perdonad por tenernos tanto tiempo, pero es que al final se alarga más de lo que pensaba. Yo estoy cenando ya. A ver, en Cantabria, vamos a repasar un poco los 5 grandes ecosistemas o paisajes que podemos encontrar. Que son el bosque atlántico, las praderas de pastos o también llamadas pastizales, la alta montaña, el litoral y el urbano. Y vamos a ver también los diferentes organismos que forman parte de estos ecosistemas, habitualmente aquí en Cantabria, y lo que tenéis que saber. El primero es el que decíamos que es el bosque atlántico, el bosque caducifolio, ¿vale? Un tipo de bioma, que es un bosque caracterizado por grandes bosques de grandes árboles,
de hoja caduca, ¿vale? Bosque caducifolio, hoja que se cae en invierno. Esto os contaba que es una foto que hice en el Monte Ijedo, ¿vale? En la zona de Valderredible. Valderredible Campo, creo que es más cerca, bueno, no me acuerdo exactamente. Y son zonas pues, con grandes hayedos, con grandes robledales, ¿vale? De árboles de hoja caduca. Entonces, ¿qué especies viven en esos bosques atlánticos? Pues tenemos el haya, que lo podéis reconocer por su tronco liso y relativamente grisáceo, y esta hojita que tiene pelillos que tiene esta forma, ¿vale? El haya. Hay que saber si es un haya, pero no el nombre científico. Pero también podéis encontrar otros árboles como veis aquí, más rugosa, con la corteza más rugosa. Y esta hoja que de manual, está hay que saberla. Esto es un roble, ¿vale? Entonces, en Cantabria, robles y hayedos, sobre todo. Luego hay más cositas, ¿vale? Roble. Uy, aquí lo tenéis. ¿Qué más árboles tenemos? Pues este, tipiquísimo. Uno que no es un tronco que sale del suelo, son muchos tronquitos pequeños, muchas varas. ¿Varas de qué? Varas de avellano, ¿vale? Y luego tenemos aquí la hoja que se parece, si os fijáis, mucho a la del haya, ¿vale? Pero esta es una hoja de avellano, ¿vale? Si sale con muchas varas del suelo y tiene una hoja parecida a la del haya, hablamos del avellano. Este, mitiquísimo, hemos hablado ya de él, el acebo, ¿vale? Preguntáis si hay que saberse las hojas. Sí, sí, claro. A ver, son hojas que no se puede fallar, ¿eh? Hombre, una hoja de un haya y de un avellano no las podéis distinguir a simple vista vosotros. Pero bueno, os pondré sino un tronco, os pondré algo para que os pueda... Si os lo pongo, que puede ser que no os lo ponga. Para que lo podáis identificar. Este de aquí, que tiene una hoja compuesta de esta forma, es el fresno, ¿vale? Que hay bastante también por aquí, por Cantabria. Y ya luego pasamos a los animales. Pues venga, típico, el oso pardo, ¿vale? El ursus arctos. El urogallo, que está en ultra peligro de extinción, ¿vale? Quedan poquísimos. Este, que cuidado no lo confundáis ni con una cabra ni con un corzo. Es un rebeco, ¿vale? Y está, además en el bosque atlántico, de hecho, aquí no debería ir, está más en las zonas de alta montaña. Sobre todo en Picos de Europa. Si vais a Picos de Europa, veréis un montón. Luego lo veremos. Luego lo veremos, venga. Este que tiene el culo blanco, yo le llamo el corzo culiblánquido. Pero vamos, es un corzo, ¿vale? Es como un ciervito pequeño. Y se ven muchos. Esto ya más grande o ciervas es lo que conocemos aquí en Cantabria como venado o ciervo, ¿vale? No confundáis un ciervo con un corzo, ¿vale? Las hembras igual las podéis confundir un poco, pero un macho no podríais confundirlo. Insisto, por el culo, si el culo es blanco, corzo, si el culo no es blanco, ciervo. El jabalí, tipiquísimo de aquí de Cantabria de los bosques. Un zorrito, muy bien. Eso lo sabéis. La salamandra, típica salamandra de alta montaña o no tan alta montaña. El tejón, que aquí en Cantabria lo llamamos tasugo, ¿vale? Bosque atlántico también. Un montón por aquí. Y aquí, bueno, hay un montón de rapaces, pero os he puesto este porque me ha hecho gracia, que es el milano, que fijaos que tiene la cola en V, ¿vale? Si ves que tiene la cola en V, es un milano. También está aquí el Gyps fulvus, pero bueno, ya lo veríamos. Y pasamos a las praderas de pastos, que son, en Cantabria, habitualmente había bosques, pero por propios procesos del ecosistema o al ser humano que tala árboles para hacer pastos para el ganado, tenemos las praderías o los pastizales, ¿vale? ¿Quiénes están los pastizales? Pues habitualmente ganado doméstico, ganado que lo usa el ser humano, pues la vaca, cuyo nombre científico es Bos taurus. Y pasamos al clima, al de relieve, al ecosistema o al clima de alta montaña. Aquí donde tenemos, pues hombre, tenemos sobre todo en la zona de Alto Asón, de Castro Valnera, Porracolina, Mortillano. Luego tenemos la zona de los Valles Pasiegos, también que es bastante alta montaña. La zona de Campó, de Alto Campó, es alta montaña. La zona más acá de Peñasagra. Y luego también, por supuesto, y no podría faltar, los picos de Europa. ¿Qué hay en los picos de Europa? Pues mucho frío, mucha nieve, mucho hielo y sobre todo, aparte de que hay chubas piquigualdas, si hay pequeños hurones y demás, tenemos sobre todo el rebeco. Si vais a Picos de Europa, veréis muchas manaditas pequeñas de rebecos por ahí saltando. Esta es una foto que hice pues hace, 3-4 años en la zona asturiana de Picos de Europa. Y ya pasamos al penúltimo de los ecosistemas de Cantabria, que es el ecosistema litoral, el más cercano a la costa, pues el que está tanto en la costa y cuenta con la costa, como la parte cercana a la costa, que tiene mucha más salinidad, más humedad, pues el que tenemos cerca de nosotros, el que tenemos en Santander, el que tenéis en Mortera, el que tenéis en Bo, el que tenéis en Puente Arce, ¿vale? Esta foto está hecha de la Picota, que la hice en la Picota pues hace, pues yo creo que fueron un poco más años, 6 años así, y es de Labra del Paz. Toda esta zona es, por supuesto, zona litoral. Aquí tenéis
foto que hice desde un avión, de la zona de Covachos y la Arnía, ¿vale? En Bezana. Y nada, pues toda la zona de intermareal también es zona litoral. ¿Qué animales hay en el litoral? Pues pulpos, peces. Hombre, que nadie me ponga un pez en alta montaña. Pues un pez es, lógicamente, zona litoral. ¿Y qué tenemos también por último en Cantabria? Pues la zona de ecosistemas urbanos. Zona que el hombre, el ser humano, ¿vale? El Homo sapiens, ha construido edificios. ¿Vale? Es un ecosistema que está muy alterado, hay mucho hormigón. Entonces hay poca biodiversidad. Pero bueno, es otro ecosistema más, es otro paisaje más que hay que intentar, pues, que sea lo menos dañino posible para la naturaleza. Y hasta aquí estaríamos. ¿Qué podría entrar también o qué hemos visto también en este tema? Pues hemos aprendido con el juego de Jabalí que te vi, que con unos ya lo hemos hecho en clase y otros lo haremos mañana en clase con las gráficas, aprenderemos a hacer gráficas, que esto lo sabéis. Generación frente a número de jabalís, lo mirábamos, pum, 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 representábamos unos datos y de aquí sacábamos una curva. Y de esa curva decíamos, vale, esto es como crece la población de jabalíes, esto es como más o menos la población sube y luego empieza a bajar. Si os fijáis, la población de jabalíes, que en el juego que hicimos, sube, y llega a un punto en el que empieza a bajar y se mantiene en torno a un valor. Esto es porque ha alcanzado el límite de su ecosistema, ha alcanzado el límite de recursos. Entonces, esta línea, más o menos el valor en torno al que fluctúa, es el valor máximo al que puede llegar esa especie en ese ecosistema. Y ese número se llama, ahí se aparece aquí, la K, y es, como pusimos en la pizarra, la capacidad de carga. Insisto, con el primero D ya lo hemos visto, lo hemos explicado, lo habéis entendido, habéis sabido calcularlo con la gráfica, y los del primero C lo haremos mañana, así que no os preocupéis. Pregunta Alonso si hay que saber hacer las gráficas. Bueno, lleváis haciendo gráficas todo el curso conmigo, entonces, pues por una más, no va a pasar nada, no os preocupéis. ¿Hay que saberlo? Pues sí, os viene bien para saberlo. ¿Vale? Y que es, por supuesto, que es la capacidad de carga. Y también vimos que había casos que cuando era un caso de predación presa, si os fijáis, las especies van fluctuando siempre a la inversa, ¿vale? Cuando hay muchos lobos, hay pocos conejos. Pero cuando hay pocos conejos, ¿qué le pasa a los lobos? Que se quedan sin comida y tienen que volver a invertirse. Luego hay muchos conejos y pocos lobos. ¿Qué tiene que ocurrir después? Pues como hay muchos conejos y pocos lobos, los lobos comen muchos conejos y vuelven otra vez, ¿vale? Es un tipo de gráfica de depredación presa. Muy bien, pues ahora sí, hemos terminado. Vamos con las dudas. Y perdonad que he tardado tanto porque pensé que iba a tardar menos. Estamos, ¿cuánto? 1 hora y 40. Bueno, venga, rápido, acabamos ya. A ver, preguntucas. ¿Hay que saberse las hojas? Sí. ¿Gráficas? Sí. Tengo 3 preguntas. ¿Los elementos del bosque atlántico entra? ¿Qué son los elementos? Los típicos... ¿Qué especies hay en los bosques atlánticos? Sí, roble, castaño. Roble, avellano, haya. Sí. Y no entiende competencia ni mutualismo. Vale, muy rápido, Noah. La competencia es cuando dos especies, ya sean iguales o diferentes, luchan entre sí por algo. ¿Vale? Si tú luchas contra alguien, vas a la cafetería y solo queda un bocadillo en la cafetería y salís corriendo de clase. Bueno, te pondríamos un parte, pero si os dejamos hacer una carrera y compites tú contra un compañero por ese último bocadillo de la cafetería, eso es una competencia, cuando compites, ¿vale? Y mutualismo es cuando tú como especie ayudas a otra y esa otra especie te ayuda a ti. Los dos sacáis un beneficio, ¿vale? Así que eso es el mutualismo. Pregunta Leo ya le quiquearon. Muy bien, Leo. Ya mira que se te avisó que esa pregunta de los años no se iba a responder. Y ¿cuándo voy a subir el vídeo a YouTube? Pues en cuanto cierre stream. Como también estoy grabando en local el vídeo, lo pongo a subir a YouTube y habitualmente tarda 10 minutos en subirse, pero luego está como hora y media procesando. ¿Vale? El HD. Es cosa de YouTube, no es cosa mía. Yo en 10 minutos lo tengo subido, que tengo buena fibra. Así que eso es. Yo cuanto pueda lo subo. Mañana seguro que está y por la noche pues a ver si se da prisa a los servidores de YouTube y le procesan rápido. Así que, nada. Si no tenéis más preguntas, chicos y chicas, lo dejamos aquí, que son las 9, hora de cenar. Nutriros bien, ¿vale? Un buen nivel trófico. Hoy mirad la cena y decir, vale, esos vegetales, ¿de dónde son? Son productores, pero también hay una croqueta. ¿La croqueta de dónde viene? La leche de la vaca. Entonces soy consumidor terciario, secundario. Pues venga, dale una vuelta y así lo pensáis. Y yo me sigo aquí comiendo mi tostada
de humus, pero cuidado, humus el de comer, el de garbanzo, no el humus con una M del suelo, ¿vale? Más preguntucas, ¿sirven mis apuntes para estudiar? Pues claro, mis apuntes que os doy siempre son los apuntes de lo que yo he contado en clase y lo que yo creo que es importante. ¿El examen es fácil? Pues, Ximena, como siempre, facilísimo. Así que nada, nos vemos Ya os gustará de mayores el humus, ya veréis, ya me dais la razón. Nos vemos mañana, a los que nos veamos, y los que no nos vemos el viernes para el examen, tranquilos, va a estar guay, os va a salir bien como siempre. Y recordad que el viernes tenemos concierto de profes en el recreo, así que espero que os apetezca venir y veros por allí. Así que nada, mucha suerte y hasta mañana. Chao, chao. Adiós. El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro. Siempre me dice no vas bien, con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés. Se forman islas dentro de las aceras, oasis en los que te creo ver. Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado, un acto de liberación. En el borde del puente, los curiosos se acumulan, viendo cómo se hunde el hierro entre la espuma. Mala combinación, cerrojo sin llave, óxido y amor. Me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes que funcionan de manera inversa, en ojos de huracanes girando en torno a ti. Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Con todos mis fantasmas, improvisando a coro musical, una ciudad en pausa y tu sonrisa intacta. Lo has vuelto a hacer y no es prudente distorsionar tu imagen dentro de mi mente. Lo has vuelto a hacer y no eres consciente. Te has convertido en un ser omnipresente. Siempre tú, con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Con todos mis fantasmas, improvisando a coro musical, de la comedia al drama, con tu sonrisa intacta.